Me facilitó bastante esta conferencia. El jueves pasado presenté el estudio con los resultados que llevamos en San Andrés con iStent básicamente. Yo hago allá dos técnicas, una es la canaloplastia interna, dos técnicas de mix y la otra es de iStent. Entonces lo que ya discutimos probablemente no lo vamos a retomar acá, solamente unas cuantas diapositivas. Luis precisamente hoy mencionó que uno de los sitios o el sitio de mayor resistencia a la salida del humor acuoso es precisamente el canal de Schlemm y los colectores. Y también mencionó que una de las grandes dudas que tenemos es cómo identificamos cuál es el sitio del daño para de esta manera definir y seleccionar qué microdispositivo utilizamos. Este es un estudio de una publicación del doctor Murray Johnston, en donde él precisamente nos muestra que el canal de Schlemm es una estructura dinámica, que se contrae con la sístole y se relaja con la diástole, y ustedes ahí lo pueden ver. Y probablemente estos microdispositivos lo que hacen, si no tenemos un colapso muy severo del canal, es de alguna manera restaurar este mecanismo de bomba. Entonces, acá pueden ver ustedes contracción y relajación, y esto definitivamente empuja el humor acuoso a través de los colectores para de ahí llegar a los vasos epiesclerales, y lo vemos reflejado precisamente acá. Fíjense ustedes cómo se llena de azul de tripalán toda la cantidad de vasos epiesclerales. Simplemente para recordar, estamos en cámara anterior, pasamos a través del sistema trabecular, llegamos al canal de Schlemm, luego a los colectores y de acá a las venas epiesclerales. Entonces, primera técnica quirúrgica, o para que ustedes entiendan un poco, si se fijan acá, este microcatéter, cuando lo implantamos o cuando lo pasamos a través del canal, lo que vamos a generar es una viscodilatación del canal. Veían ahí que salía el viscoelástico, y de esta manera logramos dilatar no solo el canal, sino también los colectores. Entonces, sería como la indicación ahí probablemente en pacientes con daño postrabecular. La técnica quirúrgica, ¿en qué consiste? Básicamente lo que hacemos inicialmente es una otomía en el área pigmentada del trabéculo, como si fuera una goniotomía. Puede ser con un Villans o puede ser con un quistítomo en ese caso, y luego introducimos esta sonda a la cámara anterior para luego pasar el catéter introducir el catéter a través del orificio que hemos creado y pasarlo a través de los 360 grados del canal si se puede. Entonces aquí estamos en el área donde hicimos la otomía, introducimos el catéter, este catéter tiene más o menos 250 micras, y lo empezamos a pasar alrededor. Una vez llegamos distalmente a donde habíamos empezado, aquí ven ustedes el haz de luz, ahí paramos, y hasta ese momento utilizamos el goniolente intraquirúrgico. En este punto lo que hacemos es volver a poner el ojo en posición primaria. No hay que apagar la luz del microscopio, esto es más con fines académicos para ver en dónde estamos. Fíjense ustedes, estamos acá, y luego introducimos un segundo instrumento que puede ser un Kuglen para darle soporte al catéter y al ir retirándolo evitar que vayamos a hacer una trabeculotomía. Entonces, una vez vamos retirando el catéter, vamos inyectando el viscoelástico. Aquí la instrumentadora juega un papel importante. Ella va girando el inyector y vamos inyectando el viscoelástico, y de esa manera vamos dilatando el canal y obviamente los colectores. Se hace un conteo y con esto básicamente termina el procedimiento quirúrgico. Retiramos el catéter y luego sacamos el viscoelástico y finalizamos el procedimiento quirúrgico. Este es un primer caso clínico, paciente de 79 años, que en el ojo izquierdo en el 2015 le había hecho una canaloplastia externa y la presión en ese ojo operado era de 14, o sea que el mecanismo probablemente sí era ese, hacer la canaloplastia y dilatar el canal y los colectores. Y la presión en la actualidad, en el momento de la cirugía, era 24 con doble terapia. Estas son las fotografías, campos,
y OCT del paciente. Y este es el procedimiento quirúrgico. Aquí hay algo llamativo y es que cuando hice la canaloplastia, cuando fui a revisar la descripción quirúrgica, había un área de estrechez cuando estaba entrando por uno de los lados. Entonces, cuando eso sucede, lo que hacemos es entrar por el lado opuesto para vencer esa estrechez y lograr pasar el catéter a través de los 360 grados para luego anudar la sutura al canal para evitar el colapso. Me pasó exactamente lo mismo en este caso en el otro ojo. Si ustedes se fijan aquí abajito, se van a dar cuenta, y eso es lo importante de tener disponible la luz. Acá se nos perdió la luz, significa que nos estamos yendo hacia el espacio supracoroideo. Entonces, y además el paciente en ese momento usualmente siente dolor. Cuando él siente esa molestia, ya sabemos que no estamos dentro del canal. Entonces lo que hice en este caso específico fue devolverme un poco. Ven ustedes, acá estoy tratando y manipulando. Miren acá la luz. Acá estamos como hacia el espacio supracoroideo. Ella desaparece cuando entra al espacio supracoroideo y cuando se sale del canal. Entonces lo que hago es devolverme y hacer la viscodilatación de esta porción del canal y luego nos vamos a hacer la otomía nuevamente. Fíjense en dónde está acá la luz. No se alcanza incluso a ver porque está acá por debajo, entonces estamos muy lejos del limbo, sabemos que estamos por fuera del canal y que probablemente esto es una malformación anatómica de este paciente. Entonces nos retiramos el catéter en este punto, vamos a adelantar un poquito el video por cuestiones de tiempo. Hacemos la viscocanalostomía y luego nos vamos a la parte superior, hacemos la otomía nuevamente, ingresamos muy cerca a donde estábamos previamente. Acá pueden ver ustedes la luz, el parpadeo de la luz, y acá sí logré pasar el catéter incluso más allá del sitio de la estrechez, y luego simplemente lo volvemos a retirar y con esto logramos hacer una viscocanalostomía en los 360 grados, sobre todo porque yo lo que quiero viscodilatar más que todo son los colectores del área nasal inferior, que es donde más hay. Entonces por eso quería precisamente cobijar esa parte o esa área nasal. ¿Listo? Entonces acá vemos que ya logramos pasar el área de estrechez y simplemente retiramos. El resultado posoperatorio en este caso, presión en 12 milímetros con timololidorzolamida. ¿Ok? Algo importante, y hoy lo comentaba precisamente Luis, es saber en qué sitio vamos a poner el iStent. Si ustedes se fijan acá, tenemos gran concentración de sangre, poca sangre, gran concentración. Debemos precisamente tratar de ubicar el iStent en ese sitio. ¿Y qué otra cosa hago yo? Esto sí es más empírico. Si yo veo que no hay reflujo de sangre hacia el canal, sobre todo porque no dejo la presión en la cámara anterior muy alta, yo digo, si no hay reflujo de sangre significa que mis colectores no están funcionando. Y en esos casos prefiero hacer una viscocanaloplastia AV interna, o sea, el AVIC. Si veo que hay reflujo de sangre, entonces en ese caso sí uso un iStent, porque sé que mis colectores están funcionando y el procedimiento va a funcionar. Y lo utilizo incluso en pacientes que han tenido trauma, y este es un paciente con una cirugía fallida de PNP que había hecho además una sinequia inferior. Fíjense ustedes, agudeza visual en 20/400, un paciente relativamente joven, 53 años, presión en 32, con triple terapia, excavación en 0,8. Entonces, la facoemulsificación la hacemos de manera convencional, tenía una sinequia inferior, yo implanto el lente bajo solución salina balanceada, como lo ven ahí, y una vez he implantado el lente pongo algo de viscoelástico en la cámara anterior para luego ir a implantar el iStent. Estos son los pliegues de los que hablaba Luis, que dificultan un poco la visualización, y eso generalmente es porque la cámara anterior está muy hipotónica o estamos haciendo mucha presión con el lente. En este caso no me gustó cómo había quedado, lo retomo, lo vuelvo a poner, y cuando nosotros vemos el signo de reflujo a través del iStent, significa que el iStent tiene una buena posición. El iStent no es una trabeculectomía, no nos va a llevar esa presión por debajo de los 12 milímetros de mercurio, pero es otra alternativa. Incluso en válvulas de AMED que ya no están funcionando, en trabeculectomías o en otro procedimiento, podemos intentar este tipo de procedimiento con muy buenos resultados. Y además, pues disminuimos la terapia
el número de medicamentos que está usando. Este es el posoperatorio del paciente, aquí vemos el iStent con una luz muy permeable y con un resultado de 32 con triple terapia a 18 en este caso y una agudeza visual de 20-25. Este es un paciente con un glaucoma secundario a pseudoexfoliación, paciente de Bogotá, no es paciente de San Andrés, la presión oscilaba entre 24 y 31 con triple terapia y teníamos una excavación pues no muy avanzada. A él le hicieron una capsulotomía en abril de 2016, con lo cual presentó subluxación del lente posterior a esto. Fíjense ustedes, aquí es el ojo izquierdo con el lente subluxado, él refería que veía una mancha, con vitrio además en cámara anterior, y si revisamos acá el VM, vemos que el lente está bastante posterior en este caso. Entonces, este es el otro ojo, que es el ojo en el que tiene una catarata. Aquí vemos nosotros el material de pseudoexfoliación, y en esos casos, ¿qué hago yo? Yo cojo y pongo un lente de 3 piezas con las ápticas en el sulcus y la óptica abotonada o pinzada a la capsulorhexis anterior, que de alguna manera me va a generar un mejor soporte y va a evitar que haya una subluxación del lente a posteriori cuando lo metemos en el saco, aún poniendo ganchitos de estrabismo. Entonces por eso vemos esta imagen que es como una especie de pupila de gato en donde hay tracción en esta área y en esta, y eso precisamente nos indica que tenemos una muy buena posición. Resultado en ese primer ojo que operé 20-25, ¿por qué el primer ojo? ¿Por qué el ojo de la catarata? Porque quiero garantizarle buena visión en ese ojo y no ganarme después el problema de reposicionar el lente. Esta es la cirugía del ojo izquierdo, ven ustedes que hay gran movilidad, una gran pseudofacodonesis, y la técnica que utilizo acá básicamente es la de un lente fijado a esclera por túnel escleral. Entonces lo que hago es precisamente acá 2 esclerostomías que estén a 180 grados una de la otra, con un túnel escleral que es más o menos de 2 a 3 milímetros y una aguja 23. Utilizo mantenedor de cámara anterior, ahí ven cómo se mueve el lente una vez introducimos el líquido. Hago tinción del vitrio para la vitrectomía previa, y acá lo que hago es con la microutrata sujeto el lente por la capsulorhexis anterior, la cápsula anterior, para luego empezar a hacer la vitrectomía de este paciente. Es importante no traccionar y sacar el lente de una vez porque podemos generar desgarros en la retina con esta maniobra. Entonces lo interesante es primero hacer la vitrectomía por detrás del lente y la vitrectomía por delante en cámara anterior, para luego sí luxar el lente. Aquí ven ustedes la maniobra bimanual en donde tengo agarrado el lente, lo luxo a la cámara anterior y aquí ya completo la vitrectomía básicamente en el tercio anterior del vitrio y en el centro, hacer muy bien una vitrectomía para evitar que quede adherencias, el riesgo de edema macular, etcétera, o desprendimiento de retina. Y una vez tenemos el lente en cámara anterior, con una micropinza, luxamos la primera áptica a través de la primera incisión, sacamos todo el contenido del saco capsular y luego hago un corte del lente intraocular para retirarlo a través de esta incisión. Esta burbujita me indica que no estoy para nada tocando el endotelio, y en estos casos obviamente lo que utilizamos es viscoelástico dispersivo para evitar un trauma endotelial notorio. Hago un corte no total del áptica del lente, llego más o menos a un 90% del lente, para luego retirarlo con una maniobra de rotación a través de la incisión, que puede ser más o menos de unos 2.8 a 3 milímetros. Entonces acá tenemos todavía esta áptica dentro del ojo, retiro el lente y luego lo que voy a hacer es la esclerostomía. Es muy importante hacerla en este punto y no antes para no tener precisamente hipotonía, ya que eso nos va a dificultar las maniobras. Y acá lo que hago es introducir el micrograsper. En este caso, agarramos el lente estrictamente por el extremo distal y lo vamos a sacar a través de la esclerostomía, dejando esta otra áptica por fuera. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a adelantar un poco. Luego lo hacemos por el otro lado y acá lo que hacemos es tomar el áptica del lente y pasarla a través del túnel que hemos creado.
Esto nos da a nosotros la ventaja de no una incisión muy grande. Fíjense ustedes ahí, estamos sacando el áptica, retiramos el áptica y terminamos implantando el iStent en este paciente que de pronto uno diría es un candidato para una cirugía tipo trabeculectomía. Implantamos el iStent, vemos que haya quedado bien posicionado, le damos unos golpecitos y lo reacomodamos, vemos la salida de la sangrecita y este es el resultado en este caso. Muy buena visión, compresión en 18 con triple terapia, un lente perfectamente centrado, generalmente no hay tilt y no sé si aquí se alcanza a ver, ahí está ubicado el iStent. Resultados, solo para recordar, 58 ojos, en pacientes con glaucoma, 70% de ellos con glaucoma moderado avanzado, no es la indicación, yo me he ido un poquito más allá. Resultados míos, presión de 20 con medicamentos a 14.5, antes de cirugía en promedio 2 medicamentos, después de cirugía 0.4. En conclusión, podemos postergar la conjuntiva para procedimientos posteriores y yo obtengo buenos resultados en casos complejos. Acá lo interesante es que muchas personas dicen es que si no son dos no funciona. Si ponemos uno bien puesto y sabemos que en esa área hay comunicación entre canal de Schlemm y vasos epiesclerales a expensa de que los colectores están funcionando, vamos a tener muy buenos resultados. El segundo iStent genera una disminución de la presión intraocular más o menos entre 1.2 a 1.6 milímetros. O sea que gran parte del trabajo lo está haciendo es el primer iStent. Muchísimas gracias.